Y vamos a estar mirando un texto en la palabra del Señor esta mañana, en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Mientras lo busca, Efesios 6 del 11 al 13, bueno, hoy tenemos nuestro reencuentro con Dios después de año y medio de espera. Todo este tiempo esperando para poderlo realizar. Y ahorita a las 9:30 estaremos recibiendo los participantes en el segundo piso. Acá abajo se estará realizando la segunda reunión y luego de eso ya bajamos acá y estamos todo el día, y mañana también estamos acá en el reencuentro. En parte por eso me vine en jeans hoy, porque es más cómodo para estar todo el día por acá. Entonces ahí les comento cómo vamos a estar. Bien, Efesios 6 del 11 al 13, el texto dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el Evangelio de Lucas, el capítulo 10 y versículo 19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Padre, te damos gracias por este momento y por tu palabra. Aquí estoy, Señor, como hijo tuyo, necesitándote a ti. ¿Qué tal si usted se toma un minuto para que hable con Dios de manera personal y le dice: Señor, aquí estoy. Yo vine hoy a este lugar a encontrarme contigo. Yo vine hoy a este lugar, Señor amado, para estar en tu presencia. Yo vine hoy, Señor, para fortalecerme en ti. Señor, hoy en este lugar, Jesucristo, reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Dios, y hoy me entrego a ti tal como soy. Señor, me presento a ti tal como soy. Te entrego mi vida tal como soy, Señor, y ruego que por favor tú me guíes, que por favor tú hables a mi corazón y ministres mi espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar, el día miércoles estuvimos hablando un poquito acerca de la libertad de la rebelión, libres de rebelión. Estuvimos hablando de ese tema el miércoles, y de pronto usted no pudo venir, ahí está en YouTube para que lo busque y lo pueda ver. Hoy vamos a hablar un poquito de la autoliberación. Cuando hablamos de autoliberación, estamos hablando de que yo puedo orar por mí mismo por liberación. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha dado potestad, autoridad para hollar serpientes, escorpiones y todo poder del maligno, y que nada nos haga daño, no se refiere solo a que yo puedo orar por otros, se refiere también a que puedo orar por mí mismo. Y esto es importante. Bueno, el texto de Efesios nos muestra diciendo que tenemos una lucha espiritual, y es una lucha constante. La manera como el texto lo dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No dice es que en el pasado tuvimos lucha. No dice a veces tenemos lucha. Lo que dice es tenemos lucha, de lo que habla de una condición permanente. Tenemos. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿cada cuánto nos debemos bañar? O sea, ¿nos tenemos que bañar una vez al año? ¿Sí? ¿O tenemos que bañarnos permanentemente? ¿Qué diría usted? Algunos no hacen caso de que es permanentemente, pero es permanentemente. Tenemos que bañarnos, ¿cierto? Es permanente, no en el pasado, simplemente, o con lo que dicen algunos, solamente le toca los sábados, dicen otros por ahí. Es algo constante, y si es una lucha constante, entonces yo tengo que estar luchando constantemente. Es una lucha constante, no es esporádica. No es de vez en cuando, no es cuando siento sombras, no es cuando estoy orando y siento algo, no es cuando pasó alguna cosa extraña en la casa. La lucha realmente es siempre. Entonces, si la lucha es siempre, ¿cuánto debo batallar yo? Siempre.
Ojo, por un lado esto, debemos tomar la actitud de soldados. Una de las cosas que dice la Biblia es que nosotros somos soldados. Y como soldados, dice el texto, vístanse de la armadura de Dios. Hay un traje, hay más que un vestido, aunque lo explica de esa forma, es una condición de una cobertura espiritual en mi vida, de una vida espiritual que le da base a mi autoridad en el Señor. Dios nos da autoridad, pero esa autoridad permanece en nuestra vida en la medida que nosotros estamos conectados con Dios en su palabra, en la santidad y todo lo que dice el texto de Efesios 6 acerca de la armadura de Dios, que no es el tema hoy. Pero el texto lo que muestra es: vístase la armadura de Dios. Es decir, es un soldado, y como soldado tiene que estar preparado para pelear y batallar todos los días, espiritualmente hablando. Es una guerra. Por esa razón no podemos comportarnos como civiles. ¿Sí? Un civil normalmente no se mete en las situaciones que tienen que ver con un soldado, pero a veces como creyentes podemos estar viviendo como civiles. Es decir, no hay ninguna lucha, no hay ninguna pelea, no hay necesidad de hacer guerra espiritual, no hay necesidad de ministrar liberación, no necesito ungir mi casa, no necesito hacer una vigilia, no necesito ayunar. Soy un civil. Pero si soy un soldado, yo necesito ayunar, necesito hacer vigilia, necesito guerrear, necesito ungir mi casa, necesito ministrar liberación, porque soy un soldado. Estoy en guerra espiritual y mi actitud debería ser esa. Posiblemente hemos estado muy civiles, estamos de permiso, de licencia, ¿sí? Estamos de licencia posiblemente, y hace rato que no me meto en estos terrenos porque no siento ninguna opresión. Y no tengo que esperar a sentirla. No tengo que esperar a que sienta pasos en el techo, a que mientras esté orando, no sé, algo pasó por ahí. Yo no tengo que esperar a que eso ocurra, porque es una lucha espiritual constante. El texto de Efesios también dice que esta lucha espiritual, primero dice que es espiritual, o sea que no es física, no es con mis puños, no es con mi fuerza, no es con mi intelecto, es espiritual, es con el poder de Dios, es en la oración y todo lo que la Biblia nos habla. Pero que esa lucha espiritual principalmente no es contra la gente. Cuando se presentan ciertas situaciones, lo que uno mira delante de uno es la gente, y uno dice: es ese discípulo, es mi hermanito tal, ¿sí? Es el jefe, es el compañero de trabajo tal, es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi papá. El problema es mi papá. Y uno lo que ve delante de uno es la persona, y uno la agarra contra la persona, y se agarra con la persona, y empieza a pelear con la persona, y pelea, y por más que pelea, ¿qué resuelve? Nada. La cosa se pone peor, porque la pelea está peleando contra el equivocado. Sí, la persona tiene algo que ver, sí, yo estoy de acuerdo, yo sé que eso es así, pero si usted le habla todo lo que le quiera hablar, pero lo que está haciendo es influenciado por un demonio, no importa lo que le hable, sí, no va a escuchar, no va a entender. Así que necesita hacer la pelea espiritualmente, pero contra lo que espiritualmente está afectando la situación, su familia, su casa, lo que sea. El texto dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, y se refiere a las personas. Sí tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y habla de alguna forma de una organización a nivel del poder del diablo. Ojo, el Señor Jesucristo contra todo esto nos dio la autoridad y debemos usarla. Algunos piensan que eso funciona de manera automática. Yo me entregué a Cristo, Cristo me hizo libre y Él sigue peleando por mí, y yo nunca tengo que hacer nada, solo vivir en la gloria. Pero ¿por qué dice el Señor: les he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones? ¿Para qué me da autoridad de hollar si no voy a hollar? ¿Para qué me da poder de reprender si no voy a reprender? ¿Para qué me da poder de atar y desatar si yo no ato ni desato? ¿Para qué me da poder de resistir y yo no resisto nada? El poder lo tengo porque yo lo tengo que usar. Me tengo que poner en función de reprender, de cancelar, de destruir, de resistir, de echar fuera todo lo que el maligno esté levantando contra mi vida o contra mi familia. Es una autoridad que yo ejecuto. Cuando la Biblia dice: todo lo que aten en la tierra será atado, ¿dónde? ¿Por qué no lo dice al revés?
¿Por qué no dice todo lo que es atado en el cielo, ustedes átenlo en la tierra? Porque ya nos dio la autoridad. Y lo que ocurre es que el Señor se mueve en favor del que usa la autoridad. Entonces la autoridad está dada, y hasta que yo no ate, no es atado. Y hasta que yo no reprenda, no es reprendido. Y hasta que yo no lo eche fuera, pues no se va fuera. Pero el Señor, ¿dónde está? Ahí en usted. ¿Y por qué no lo hace? Porque le dio la autoridad a usted. Yo soy el que tengo que hacerlo. Entonces es donde hablamos de la autoliberación y donde hablamos de la guerra espiritual, que son dos temas parecidos pero diferentes. Porque en la guerra espiritual no necesariamente estoy orando por liberación personal. Tal vez estoy rompiendo otras cosas que no tienen que ver conmigo. La autoliberación definitivamente tiene que ver es conmigo o con mi casa. Ok, ¿por qué un cristiano necesitaría liberación? Algunas personas siguen preguntándose eso. ¿Acaso los cristianos, los que ya tienen a Cristo, necesitan liberación? Pastor, estoy esperando a ver qué dice usted para yo decir lo mismo. No, sí necesitamos liberación. Es que un cristiano, yo pienso y creo por la palabra que un cristiano no puede ser poseído por demonios, pero sí puede ser influenciado y sí puede ser atado por demonios. El espíritu del ser humano, cuando Cristo está ahí, el demonio no lo puede tomar. Cuando un demonio toma el espíritu, la vida espiritual de la persona está poseída, gobernada. Pero el espíritu inmundo puede actuar sobre el alma y sobre el cuerpo de la persona y puede crear ataduras, puede crear algún tipo de opresión espiritual sobre la persona, en su alma o en su cuerpo. Y la Biblia dice que, por ejemplo, el Señor Jesús un día habló a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Y no porque Pedro fuera Satanás, pero él identificó que lo que Pedro estaba hablando en ese momento no era de parte de Dios. Y no solamente era de parte de Pedro, era de parte de Satanás. ¿Y cómo puede haber usado a Pedro? Sí, cosas como esas. Ahora, la Biblia dice muchas cosas. Por ejemplo, en Mateo 15:26 hay un texto que habla de un caso de liberación bien interesante. Bueno, son más versículos, pero yo solamente le voy a leer el 26 como referencia. En Mateo 15:26 dice: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y está hablando del caso en que Jesús está allí con algunas personas judías, y llega una mujer sirofenicia, una mujer que no es judía. Y eso es importante tenerlo claro, porque esa es la razón por la que él le habla como le habla. Esta mujer va donde Jesús, que está con estas personas, y le dice: mira, Señor, mi hija está mal, está atormentada, está poseída, está atada. Bueno, y Jesús la mira y muy serio le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y suena como muy ofensivo, pero él no la está ofendiendo. Él lo que le está diciendo es la liberación, que es lo que ella está pidiendo. ¿Qué está pidiendo ella? Ella está pidiendo pan. No, ¿por qué Jesús le habla de pan? Porque lo que le quiere mostrar es que así como el pan es para las personas un alimento cotidiano, habitual, constante. De hecho, cuando la gente habla de la comida en general y que la llevan bajo el brazo, ¿cuál es? El pan. Sí, hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Y parece que uno solo comiera pan. Pero no es que solo coma pan, sino que el pan es como la identificación de todo el alimento. Y entonces él le dice: no está bien tomar el pan, el alimento de los hijos, y dárselo a los perrillos. Y él lo que está diciendo es: esto de la liberación que tú me estás pidiendo para tu hija es para los hijos, es para los judíos. En ese momento le está hablando él. Jesús vino primero a los judíos. Esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Luego, como no le recibieron, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos. Pero primero vino a los judíos. Cuando él mandó a los discípulos de 2 en 2, les dijo: vayan primero a todos los apartados de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. No vayan a los samaritanos, no vayan en camino de gentiles. Primero era a los judíos. Cuando ellos no creyeron, pues se fue a los gentiles. El asunto aquí
es que Él muestra que la liberación es como el pan para las personas, algo cotidiano, alimento permanente para las personas. Y Jesús le dice, no está bien. Y a la mujer le dice, sí Señor, yo entiendo, pero aún los perrillos comen ¿de qué? De las migajas que caen de la mesa o de la boca al piso, y los perrillos vienen y se la comen. ¿Han tenido esa experiencia? ¿Sí? Y hay unos perros bien avispados, así que a usted se le cayó algo hay la ley de los 3 segundos, ¿es que es? Si se cae usted en 3 segundos lo coge, no pasó nada. Eso dicen algunos. Hay unos perros que duran menos de 3 segundos y se cayó y usted sintió el viento así que le pasó. El asunto es que ella dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa al piso. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, nunca he visto tanta fe. Ve como creíste te sea hecho. Y Jesús ni oró por la hija, ni fue a la casa de la hija, pero porque la mamá creyó, cuando llegó a la casa su hija estaba libre. Libre, porque era un demonio que la estaba oprimiendo. Estaba libre. Uno dice, ¿cómo? No, pero porque era Jesús. La Biblia también habla del apóstol Pablo. Y dice que a la distancia, incluso a veces llevaban algunas cosas y oraban y ponían las manos y no sé qué, y la gente era sana y era libre. Porque no es tanto que una persona le ponga la mano a usted, esa es la otra parte. Hay gente que todavía cree que si alguien no ora por ellos no pueden ser libres. ¿Por qué? Solo cuando usted está totalmente impedido y sometido a algo que no le da la autoridad, entonces usted necesita que alguien lo ayude. Pero usted normalmente puede orar y debe orar por su vida trayendo liberación. Entonces, es para nosotros la liberación. Ya yo recibí liberación, a mí ya me ministraron hace 10 años liberación cuando fui a mi encuentro o no sé cuándo. Le pregunto, ¿cuántos se bañaron hace 10 años? Solamente el que sienta libertad de responder la siguiente pregunta, hágalo. ¿Cuántos se bañaron hoy? Bueno, algunos tímidamente, bueno, pero lo dicen. No importa que haya sido libre hace 10 años, hoy posiblemente necesita liberación. ¿Por qué? O sea que yo necesito liberación todos los días. No. Pero sí necesito liberación constante, sí. ¿Cuál es la razón? Jesús le habló a los discípulos cuando le iba a lavar los pies, que Pedro no quería que le lavara los pies. Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y Pedro dice, entonces lávame todo. Y él le dice, no, los que ya están limpios no necesitan sino lavarse los pies. No necesitamos una liberación todos los días, pero los pies se ensucian. En nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro vivir, las cosas a veces tienen sus más y sus menos. Y a veces abrimos puertas en nuestra vida a cosas que entran y empiezan a crear problemas allá adentro, en nosotros y a través de nosotros. Y es donde necesitamos liberación, porque nos ensuciamos, porque nos contaminamos, porque permitimos cosas que no debemos permitir. Y para esto necesitamos entonces ser libres como tal en ese sentido. Ahora, yo necesito entender que la liberación es para mí. Si de entrada yo digo, yo no necesito liberación, a mí ya me ministraron liberación. Una vez yo hablaba con una persona y estamos hablando del odio, y entonces la persona, yo le dije, bueno, pero es bueno cuando usted tenga algo que le hayan hecho, asegúrese de haber perdonado a la persona y que no tenga odio en su corazón. Y dijo, yo ya perdoné a ese viejo. Y cuando respondió así, yo supe que no lo había perdonado. Por su fruto los conoceréis. Sí, eso ya es una demostración de que no lo había perdonado. Entonces uno tiene que ser muy consciente, primero, de que lo necesita. Segundo, ser humilde. Ser humilde para poder recibir. Dice la Biblia en el libro de Santiago que Dios exalta al humilde. Ser humilde, tener la capacidad de reconocer mi necesidad. Tercero, ser honesto. Y cuando hablamos de la honestidad, es de llamar las cosas como son. Llame las cosas como son, no le ponga nombres bonitos. No, yo estoy bien, gracias al Señor, bendecido, prosperado y en victoria, ¿cierto? Y algunos le ponen ese acento al final, victoria.
para que se sienta más victorioso. Pero lo cierto es que a veces la persona está batallando con cosas espirituales en su vida. ¿Sí? No, yo a veces, ¿no? Algunas cositas por ahí. Cositas por ahí. ¿Cómo qué cositas? No, tengo mi novia y pues nos dimos un beso. Ah, sí, era un beso. ¿Qué tan largo? No, pues, no. Bueno, sí, nos besamos varias veces. Cuando viene a ver, ya han tenido relaciones sexuales un poco de veces. Pero ¿qué es lo que dijo al principio? Que se dieron un beso. Seamos honestos. No, una vez yo estaba en internet y me pasó algo de pornografía, yo hice así, pero no. Y es verdad, solo que no dijo el resto, que después volvió y lleva 3 meses ahí y no ha salido de ahí. O sea, uno tiene que ser honesto, reconocer lo que está pasando, identificarlo como es, para poder ser libre. Y cuando se trata de recibir liberación, uno tiene que escoger entre la dignidad y la liberación. ¿Cómo así? Sí, porque es que yo quiero guardar una dignidad, un nombre, una apariencia. Hablemos que van a orar por mí y tengo que decirle a alguien lo que me está pasando. No, primero muerto que bombardeado. O sea, yo no digo eso, no. ¿Qué pensarán de mí? No piense qué pensarán de usted, piense para dónde se va a ir en la eternidad. Porque una persona atada tiene grandes probabilidades de perder su salvación, porque empieza a ser manipulada por demonios. Y cuando la Biblia habla de demonios que vuelven, el que vuelve abriendo la puerta para que entren más. Y es cuando al final la persona termina apartándose, porque al final la culpa no lo deja volver. Se siente tan mal con Dios que ya no quiere estar en la iglesia, no se siente capaz. Entonces uno tiene que escoger la liberación en vez de la dignidad. Y eso que es una falsa dignidad, es una apariencia. La verdadera dignidad viene cuando ya quedamos libres, limpiecitos, que podemos mirar a la gente a la cara sin bajar la cara, porque estamos libres, ¿cierto? El Señor nos ha limpiado. Esa es la verdadera dignidad, y que sería lo que nos debe interesar más que cualquier otra cosa. Y si una persona prefiere la dignidad, entre comillas, que la liberación, tiene otro problema muy serio que se llama orgullo. Eso es orgullo. Y le cuento que un orgulloso no será libre nunca, a menos que se arrepienta. Es que mi problema es otro, libérenme de no sé qué, del alcohol, de tal cosa. Pero yo no renuncio a mi orgullo, no voy a ser libre. De los 2 primeros problemas y pecados que aparecen en la historia, aún antes de la humanidad, con los ángeles, específicamente con Luzbel, es el orgullo y la rebelión. Los 2 primeros que aparecen, y que muchas veces han contaminado mucho nuestro corazón. Y a veces, como hablábamos el miércoles, nos comportamos rebeldes porque no nos agarramos de Dios y su palabra, nos separamos de la autoridad y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y ahí no funciona. Ahora, nosotros necesitamos ser honestos. En cuarto lugar, necesitamos confesar el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Jesús tiene que ser nuestro Señor para ser verdaderamente libre. Usted ya lo ha escuchado, lo ha leído. Juan capítulo 8, versículo 32, el 36. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad la trae solo Jesucristo. ¿Sí? Solo Jesucristo. A una persona pueden orar por ella, revolcarse y no sé qué, y se sintió tranquila y no entrega su vida a Cristo. ¿Sabe qué va a pasar? Va a seguir atada, porque no hay nadie que cierre la puerta, no hay nadie que guarde su vida. Entonces yo necesito confesar a Jesucristo como mi Señor. Es un error querer recibir liberación, pero no comprometerme con el que libera, que es Cristo, porque el que libera no es una persona, es Cristo el que libera. Quinto, necesito confesar todo pecado cometido. Mire, Efesios capítulo 2 del 1 al 2 habla de cómo nosotros anduvimos en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, andábamos en desobediencia. Y el versículo 2 dice que Satanás es
espíritu que opera, que actúa sobre los hijos de desobediencia. Eso es una verdad. Y él puede actuar sobre el hijo de desobediencia. Reclama autoridad sobre el hijo de desobediencia. Por eso la Biblia dice que Jesucristo nos traslada de las tinieblas a su luz. Y ahí el diablo ya no tiene autoridad. Pero dice el apóstol Juan que si todavía en mí hay tinieblas, pues entonces Satanás tiene autoridad. Eso es lo que la Biblia llama pecados. Las tinieblas, pecado. Si en mi vida hay pecado, yo pequé en el pasado, Dios me perdonó, me liberaron, el Señor me liberó. Pero en el presente he pecado. Ayer pequé y he venido pecando y he abierto puertas. Pues yo necesito arrepentirme para recibir liberación. Pero necesito arrepentirme porque no puedo vivir en una buena relación con Dios mientras viva en pecado. ¿O sí? Una pareja, la esposa cae, por ejemplo, en adulterio. Y entonces tienen problemas, pero el esposo está dispuesto a perdonarla si ella se arrepiente y deja de verse con esta persona y con otras personas y entrar en un proceso de restauración. Pero si ella no se arrepiente, quiere vivir con él, pero quiere seguir con el otro, ¿cree que funcionará eso? No funciona. Tiene que arrepentirse, abandonar su pecado para que pueda restaurarse. En este caso es necesario identificar qué he hecho, confesarlo y pedir perdón. Y no solo eso, hay casos donde la liberación va al tema de las iniquidades o las maldiciones, que son cosas que no dependen de mí principalmente, sino que vienen desde mis familiares. Lo que habla el libro de Éxodo capítulo 20, como el pecado, algunos pecados de los padres traen maldiciones a los hijos sobre la tercera y cuarta generación, y se repite mientras no se corte y se pare. Ese es otro tema, pero hay que pedir perdón. Cuando hablamos de arrepentirnos, estamos diciendo que sin arrepentimiento no hay liberación. Sin arrepentimiento no hay liberación. ¿Y qué pasa con una persona que se le manifiesta un demonio y uno ora y lo echa fuera y quedó libre? Yo diría el demonio se fue. Yo no diría quedó libre, porque la razón que hizo que los demonios estuvieran en su vida tal vez todavía sigue en su corazón. Y usted oró y los demonios se fueron porque Dios le dio autoridad para echarlos fuera, pero la persona no se ha arrepentido. Y mientras no se arrepienta, ¿qué cree que va a hacer? Lo mismo que estaba haciendo antes. Entonces la puerta sigue abierta. Algo que muestra la Biblia cuando dice que los demonios salen de la persona, dice que busca un lugar y no encontrando el lugar, dice volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llegan la encuentran barrida, adornada y vacía. Barrida y adornada es muy bueno, pero vacía es muy malo. Yo no puedo simplemente que me hayan echado fuera los demonios y quedarme sin el Espíritu Santo, vacío. Yo necesito al Espíritu de Dios, a Cristo viviendo en mí, porque así cuando el demonio diga volveré, dice no tengo cómo entrar. Y si intenta, le queda difícil poderlo lograr. Y si la persona se afirma, pues nunca puede volver. El asunto es que arrepentirse es necesario. El diablo solo puede actuar sobre los hijos de desobediencia. Séptimo, romper lo oculto. No tengamos cosas ocultas en nuestra vida. No tengamos algunas cositas por ahí que le decimos a algunos. Todavía guardamos estampitas, todavía guardamos crucifijos, todavía guardamos. Una vez una persona decía que empezó a ver gusanos ahí en su lavadero y que no sabía por qué, que era cristiano, que venía a la iglesia. Y entonces cuando fueron a orar, bueno, no fue esta iglesia, otra iglesia que me contaron, y entonces decían, ¿y qué pasó? ¿Y qué habrá? Y bueno, cuando por allá la persona que fue encuentra por ahí unas botellas con unas aguas, y dice, ¿y esto qué es? No, eso, yo ya no hago eso fue hace mucho tiempo que yo hice eso, sino que eso me costó tanto que yo no lo boté porque era muy caro. Ahí tenía su problema. Todo lo que es oculto, todo lo que no es de Dios, hay que sacarlo de nuestra vida. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No le demos lugar al diablo, saquemos esas cosas que no vienen de Dios, ¿sí? Si usted es creyente, ¿usted qué hace con cuadros de idolatría? Usted. Si es de otra persona que vive en la misma casa, eso es de la otra persona. Pero si es suyo, ¿usted qué hace con eso? Es que eso me costó tanto. Y le va a costar más si no lo saca. Eso no debe estar en nuestra vida. Y perdonar a otros. Este tema del perdón siempre
aparece atravesado por ahí. No es posible. Muchas cosas no son posibles sin perdonar. Y una de esas es la liberación. Y usted puede buscar en Corintios, el apóstol Pablo dice: si yo algo he perdonado, lo he perdonado en presencia de Cristo. Lo he perdonado en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cómo la falta de perdón le da ventaja a Satanás sobre nosotros? ¿Cómo el que no perdonó dice: el verdugo va a venir y te va a entregar? O sea, no es posible tampoco que yo sea plenamente libre si sigo guardando en mi corazón rencores, odios, resentimiento, amargura. No puedo ser plenamente libre. Necesito perdonar. Pastor, yo he intentado, pero no he podido. Mire, lo del perdón no es tan complicado. Sí cuesta, pero no es complicado, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, le quiere comprar un iPhone, ¿cuál es el último? ¿El 12? ¿Cuánto vale? Pastor, ni siquiera he preguntado para qué. Bueno, supongamos que un iPhone valga 3 millones, 4 millones de pesos. 5, vale 5 millones. Comprarlo es fácil. Usted da los 5 millones y se lo entregan. No, sí, usted da los 5 millones y se lo entregan. Es más, usted puede ir en ciertos lugares donde lo venden y lo puede tocar, lo puede probar. Lo difícil es conseguirse los 5 millones. Perdonar es fácil. Lo difícil es pagar el precio. ¿Qué es el precio? Hombre, renunciar al dolor que me causaron, al deseo de vengarme. Una persona que no perdona no solamente tiene dolor, tiene unas ganas de vengarse, de que le pase algo malo al que le hizo eso. ¿Sí? Y tantas cosas. Eso cuesta, pero se puede hacer, se puede lograr. Los 5 millones también se pueden conseguir. El asunto aquí es que si usted lo quiere, le cuesta. Lo puede hacer, pero es necesario perdonar. Y por último, lo que necesito hacer es expulsar los demonios. La Biblia dice echarlos fuera, expulsarlos. Ahora, lo puedo echar fuera o expulsar de otra persona, pero si estoy ministrándome a mí mismo, necesito expulsarlo de mí. ¿Sí? Hay que tomarse un expectorante para expulsarlo. No, es echarlos fuera. Y en esto juega un papel muy importante que la persona renuncie, quiera ser libre. ¿Sí? Hay personas que uno las ha visto y quieren ser libres. Por ejemplo, en otros momentos que le hemos dicho a la gente: vamos a orar y el que quiera pase aquí al frente. En otros momentos vamos a ministrar liberación, y la gente pasaba, y hay gente que pasaba así. Y uno le decía: hermano, ore, reprenda, rechace, eche fuera. Esa parte, aunque nos da risa como yo lo hago, esa parte es definitiva. ¿Sabe qué significa esto? Yo no creo, pero si usted puede hacer algo, hágalo. Y es que en ese sentido la liberación es parte de mí. ¿Por qué fue libre la muchacha? Por la fe de la mamá. Tal vez la hija no podía depender de sí misma y dependía de su mamá, pero yo necesito activar mi fe, y cuando yo creo y quiero ser libre, tengo que tener ese deseo de ser libre, esa inquietud. Mientras pasa por acá el grupo de alabanza, yo necesito tener ese deseo. Mire, no se trata del poder o la autoridad de alguien que nos ministre. No se trata de nada de eso. Se trata de que nosotros cumplamos esto, que nos arrepintamos, que perdonemos, que entendamos que eso es para nosotros, que renunciemos, que todo esto lo hagamos. Y eso ocurre. De hecho, la Biblia dice en Santiago capítulo 4, y hablábamos de eso el día miércoles, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Jesús le dice a los apóstoles que van y eran muy nuevitos en eso, dice: echen fuera demonios. Y lo que tenían que hacer era echarlos fuera, expulsarlos. Pero ¿por qué iba a ocurrir? Por la autoridad de Cristo. Usted puede sentirse enano espiritualmente, puede sentirse incapaz espiritualmente, puede sentirse chiquitico, que no tiene autoridad. Pues no se trata de que usted la tenga, se trata de que usted la crea, y el que tiene todo poder y toda autoridad va a operar sobre su vida trayendo liberación.
Porque el que nos hace libre es Jesucristo. El que nos hace verdaderamente libre. Isaías 52:2. Mientras se ponen sus pies, vamos a leer este texto. Isaías 52:2. Isaías 52:2. Y luego que oremos, vamos a ministrar la cena del Señor de una vez. Pues aquellos que ya se han hecho bautizar siendo adultos bíblicamente, sumergidos en agua y que están en esa comunión con el Señor, yo espero que lo esté hoy también, la va a tomar. Si usted no ha dado ese paso de bautizarse así bíblicamente, espere a dar ese paso primero, como los que se están bautizando hoy o se bautizaron. ¿Quiénes se bautizaron? ¿Es hoy? ¿Es hoy? ¿Ya se bautizaron? ¿Cuándo fue? ¿Hace 8 días? Por eso era hoy. ¿Por qué me dice que no? Hoy, ¿quiénes se bautizaron? Hoy. Aquí hay 2. ¿Quién más está por acá? Los que 3. ¿Quién más se bautizó? 4, 5, 6. Habían 12 personas. Los demás nos alcanzaron a cambiar para venir. Los bautizaron hoy, allí en la piscina. Y ya hoy van a tomar la cena por primera vez. Pero los que no se han bautizado luego lo hacen para que participen de la cena. Usted que es bautizado, hermano, no deje de tomar la cena nunca. Y pastor, y si la Biblia dice que, pues examínese y arregle cada vez. Isaías 52:2 dice: levántate, Jerusalén, sacúdete el polvo, siéntate en el trono. Sión, joven prisionera, quítate ya el yugo del cuello. Levántate, Jerusalén, sacúdete el polvo, siéntate en el trono. Sión, joven prisionera, quítate ya el yugo del cuello. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Y lo que este texto está diciendo es: levántate y sacúdete. Hay una parte donde yo lo tengo que hacer. Levantarme y sacudirme. A veces uno ve allí el mueblecito, lo ve bien y dice está bien, pero usted le da unas palmaditas al mueblecito y eso empieza ¿a qué? A levantar polvo. Sino que lo sacude y verá cómo sale. Prefiere dejarlo ahí o sacudirlo. Lo que el texto dice: levántate, sacúdete. Y le está hablando a Jerusalén como si nos estuviera hablando a nosotros como sus hijos. Le dice: siéntate en el trono. Está hablando de autoridad. O sea, tú tienes una autoridad, usa la autoridad. Podemos acostumbrarnos a que nos opriman. Podemos acostumbrarnos a estar atados por un pecado y decimos que yo no soy capaz de salir de esto. Yo no puedo. Y de pronto es verdad, usted no puede, pero Cristo puede si usted lo cree. Levántate y sacúdete. Siéntate en el trono. Dice: quítate ya el yugo del cuello, la esclavitud. Quítatelo ya. Y está hablando de ser libres. Yo quiero pedirle que en esta mañana tomemos unos breves minutos para que oremos, ¿sí? Renunciando a algunas cosas, rompiendo esto. De pronto no tenemos todo el tiempo, pero el miércoles vamos a estar ministrando liberación. Y usted también, para que se venga y esté ahí metido con el Señor. Ay, el miércoles voy, pastor. No, yo espero que usted se ministre autoliberación hoy, pero el miércoles venga y vamos a estar. El asunto es que necesitamos quitarnos el yugo del cuello, levantarnos y sacudirnos. Padre,